Listo, vamos a trabajar ahora en la funcionalidad para poder insertar registros. Lo primero que voy a hacer es, me voy a ubicar en mis vistas y dentro de la carpeta cliente en el directorio views voy a crear un nuevo archivo, new file, que le voy a poner de nombre create.blade.php. Listo, ya tengo aquí mi archivo create.blade.php y es aquí donde voy a trabajar pues la vista para poder registrar un cliente. Vamos a indicar que es un HTML5. El idioma va a ser español también. Vamos a poner el mismo título del index, lo vamos a poner aquí. Vamos a copiar entonces el title y también el link de Bootstrap, porque vamos a utilizar Bootstrap también aquí. Esto lo vamos a pegar aquí entonces. Ya tenemos el mismo título con el link. Vamos a poner aquí por ahora un div container. Dentro del div container vamos a agregar una fila. Vamos al igual que hemos hecho en nuestro index, ¿ya? Al igual que hemos hecho en nuestro index, vamos a agregar también aquí un H4 antes de la fila. Y dentro vamos a agregar pues una columna también, ¿no? Una columna de la grilla de Bootstrap. Listo, que quede de esa manera. Aquí vamos a trabajar nuestro formulario. En vez de gestión de cliente vamos a poner nuevo cliente como texto. Listo, guardamos con control S. Ya tenemos nuestra vista create.blade.php dentro del directorio cliente en la carpeta views. Vamos a ir a nuestro controlador cliente controller y cuando se llame a esta función create de nuestro controlador vamos a hacer un return y vamos a retornar una vista. ¿Qué vista vamos a retornar? De mi carpeta cliente, la vista create. Guardamos con control S. Me voy a ubicar ahora sí en el index. Y al costado del botón, al costado de este botón buscar, vamos a copiar todo este div. Y vamos a agregar aquí otro botón. Pero en este caso va a ser un hipervínculo. Vamos a agregar entonces aquí un hipervínculo hacia la ruta cliente.create. Listo, este hipervínculo va a tener la clase btn success y en el texto indicará pues el texto nuevo. Guardo con control S. Vamos a regresar a nuestro proyecto, actualizamos. Ya tenemos ahí nuestro botón nuevo. Voy a hacer clic en este botón nuevo y fíjense, ya pasamos a qué vista. A la vista Create. Por ahora solamente tenemos el texto nuevo cliente. Vamos a regresar entonces a nuestra vista Create. Vamos a empezar a trabajar aquí y lo que voy a hacer primero es agregar un formulario y la acción la vamos a enviar en este caso a la siguiente ruta. Cliente.store. Listo. ¿Quién es el método store o la función store? Si vamos al cliente controller, aquí en el store vamos a recibir pues todos los datos de ese formulario. Vamos entonces a trabajar en nuestro formulario. Voy a agregar un div con la clase for grow. Dentro vamos a agregar una etiqueta con el input para apellidos. Vamos a agregar entonces aquí un input de tipo texto con la clase for control. Le vamos a poner de nombre apellidos. Como es un campo requerido, vamos a poner requerido. Y como va a ser una cadena de texto, le voy a agregar también el atributo maslen. Y recordemos que apellidos tiene un máximo de 50 caracteres. En el formulario, después del action, nos faltaba agregar también el método de envío. Y el método en este caso va a ser post. Listo. Vamos a copiar todo este div. Ya tenemos para apellidos. Vamos a agregar lo mismo, pero para nombre. Vamos a agregar entonces para nombre. Voy a agregar aquí un input nombre requerido. Nombre, recordemos que como máximo son 30 caracteres. De igual manera debajo vamos a agregar otro div, pero en este caso ya va a ser para documento.
Vamos a poner aquí entonces el nombre documento. Va a ser requerido también, pero documento con un máximo hasta de 15 caracteres. Continuamos ahora sí con la dirección. Vamos a poner aquí dirección. Este es el texto que se muestra al usuario. Aquí sí voy a poner entonces dirección con tilde. Aquí sería dirección. Y la dirección como máximo puede ser a 150 caracteres en nuestra base de datos, ¿verdad? Vamos a agregar ahora otro div. En este caso, para el teléfono. Vamos a agregar aquí el texto teléfono. Y teléfono como máximo pues le indicamos 15 caracteres. Vamos ahora sí por último con el email. Y el email hasta un máximo de 50 caracteres. Voy a guardar hasta aquí con control S y vamos a revisar cómo se ve hasta ahora nuestro formulario. Regreso, actualizo y ya tenemos ahí nuestro formulario para llenar apellidos, nombre, documento, dirección, teléfono e email. Vamos a agregar debajo entonces dos botones. Voy a agregar aquí nuevamente un div con la clase forGrow. Vamos a agregar dos botones utilizando nada más un input de type, en este caso admin. Va a tener la clase de Bootstrap btn primary y el texto guardar. Vamos a agregar también debajo aquí un botón, un input de tipo reset que va a tener la clase de Bootstrap btn default y con el valor cancelar. Y vamos a agregar un hipervínculo aquí con el siguiente href y con el texto ir al listado. Listo, vamos a guardar hasta aquí con control S para ver cómo tenemos ya nuestro formulario. Regreso, actualizo, ahí tenemos nuestros dos botones, va guardar, cancelar e ir al listado. Ir al listado lo único que hace pues es simplemente ir atrás con ese JavaScript que he agregado. Listo, entonces ahora cuando hagamos clic en este botón guardar, todos estos valores, todos estos input van a ir ¿a qué ruta? A la ruta cliente store, es decir, a mi controlador y a su método store. Y aquí lo estoy recibiendo mediante este objeto request. Ya mediante este objeto request estoy recibiendo todos los datos del formulario y también recibo pues otros datos adicionales, ¿no? Lo que voy a hacer aquí dentro es voy a declarar una variable que le voy a poner de nombre cliente y esto va a ser igual a new cliente, es decir, una nueva instancia de mi modelo cliente. ¿Listo? Ahora sí debajo de mi objeto cliente su atributo apellidos va a ser igual a lo que estoy recibiendo en este objeto request y con su método input obtengo el input con el name apellidos. Listo, de igual manera hago para nombre, vamos a hacer aquí para nombre, cliente, nombre. En este caso, para nombre, lo mismo hago para el documento. Lo mismo vamos a hacer también para el teléfono. Vamos a cambiar aquí por teléfono. Lo mismo vamos a hacer para la dirección. Lo mismo para el email. Y bueno, ahí tenemos ya todos los valores. El ID no enviamos un valor para el ID porque el ID es autogenerado, así que no es necesario. Y lo que hacemos aquí simplemente es cliente save. Y ya con esto guardamos ese cliente en la base de datos. Esto es lo bueno de utilizar nuestro ORM Eloquent. Tratamos todo como si fuera objetos. ¿Listo? Ahora sí debajo voy a hacer un return y voy a redireccionar al index. Ya, al index de mi ruta cliente. Guardo con control S y voy a regresar a mi vista create y voy a agregar aquí, vamos a agregar aquí esta etiqueta de Blade @csrf. Con esta etiqueta vamos a agregar un input con un valor que indica que los datos son confiables, es decir, que los datos que estamos enviando a este formulario son confiables y el controlador los va a poder procesar. Vamos a guardar hasta aquí entonces, vamos a regresar a nuestro navegador, vamos a actualizar
y vamos a tratar de registrar algunos datos. Por ejemplo, los siguientes datos los vamos a registrar. Clic en el botón guardar y tenemos un error. Todos los errores que son SQL State son errores de base de datos. Dice que la columna update AT no existe y tampoco existe la columna create AT, porque nosotros no tenemos esas columnas. Si regresamos a nuestra tabla en la base de datos, no tenemos ni create AT ni update AT, porque son columnas que el Laravel necesita para poder almacenar ciertos valores. Nosotros le vamos a indicar al Laravel que no vamos a hacer uso de estas columnas conocidas como la timestamp. Vamos a ubicarse entonces en nuestro modelo. Vamos a ir a la carpeta App Models y en el modelo cliente aquí le voy a indicar al Laravel que no voy a trabajar con esas columnas timestamps, es decir, false. Guardo con control S, regresamos ahora sí, vamos a regresar, vamos a registrar entonces los datos de ese nuevo cliente. Listo, voy a hacer clic en el botón guardar y ya tenemos aquí ese cliente registrado. Voy a registrar un nuevo cliente. Vamos a hacer clic en el botón guardar. Y en este caso vemos que ya nuestro botón nuevo para la funcionalidad de guardar funciona correctamente. Y vemos que estamos ordenando por los apellidos de manera ascendente.